El sol del desierto de Sonora caía a plomo, una presencia casi física que aplastaba el techo del viejo Grand Marquis y convertía el aire dentro en una sopa espesa y caliente. Llevaba horas manejando, con la única compañía del zumbido monótono del motor y una colección de canciones de José Alfredo Jiménez que parecían nacer del mismo paisaje árido que se extendía, infinito, a ambos lados de la carretera. Me llamo Amalia y, a mis 67 años, había decidido que el silencio del desierto era el único consejero que me quedaba. Huía, sí, pero no de alguien, sino de un ruido. El ruido de una vida que ya no reconocía como mía. El de las voces de mis hijos, Mateo y Sofía, discutiendo sobre el futuro de la empresa familiar, como si yo fuera un fantasma sentado en la cabecera de la mesa. Discutían sobre la herencia de su padre, Ricardo, como si el dinero pudiera llenar el hueco que su ausencia había dejado en nuestras vidas, y sobre todo, en la mía. El indicador de la gasolina parpadeó, una pequeña luz roja que me sacó de mis cavilaciones. A lo lejos, una gasolinera solitaria emergió de la bruma de calor, un espejismo de concreto y lámina en medio de la nada. Era fea, funcional y, en ese momento, el lugar más hermoso del mundo. Orillé el coche junto a una de las bombas de gasolina. El crujido de la grava bajo las llantas fue el primer sonido distinto en horas. Al bajar, el calor me golpeó en la cara como una bofetada. El aire olía a tierra seca, a gasolina y a una soledad tan profunda que casi podía tocarse. Mientras el tanque se llenaba con un murmullo constante, sentí la necesidad imperiosa de estirar las piernas y mojarme la cara. El edificio principal tenía una pequeña tienda de conveniencia y a un costado una puerta de metal descolorida con un letrero apenas legible. Baños. Empujé la puerta y una ráfaga de aire viciado, extrañamente frío, me recibió. El lugar era lúgubre, iluminado por un único foco parpadeante que colgaba del techo. Había 2 cubículos y un lavamanos de cerámica amarilla, manchado por el óxido y el tiempo. Sobre él, un espejo. Estaba moteado, con manchas oscuras en los bordes donde el plateado se había rendido. Me acerqué, abrí el grifo, y el agua salió con un suspiro herrumbroso. Me salpiqué la cara y el cuello, un alivio momentáneo y bendito. Cerré los ojos por un segundo, disfrutando la sensación. Cuando los abrí y levanté la vista hacia mi reflejo, el corazón se me detuvo en el pecho. No estaba sola. Detrás de mi hombro, reflejado en el cristal manchado, había un rostro. No era un rostro amenazante, ni monstruoso. Era el rostro de una mujer, de mi edad, quizás un poco mayor. Tenía el cabello cano, recogido en un moño sencillo, y unos ojos oscuros, inmensamente tristes, que me miraban con una intensidad que traspasaba el espejo, que parecía llegar a un lugar dentro de mí que llevaba años cerrado con llave. No había nadie detrás de mí. El baño era pequeño, no había dónde esconderse. Giré la cabeza bruscamente, el corazón martillándome contra las costillas. Nada. Solo la pared de azulejos rotos y la puerta del cubículo. Volví la vista al espejo, con el pulso acelerado. El rostro seguía ahí. No se movía, no hablaba, solo me miraba. Sus labios estaban apretados en una línea fina, como si contuvieran un millar de palabras no dichas. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, mapas de una vida de preocupaciones. Pero lo que me heló la sangre fue el sentimiento de familiaridad. No la conocía. Estaba segura. Pero había algo en su mirada, una súplica silenciosa, un dolor compartido, que me resultaba extrañamente cercano. Mi mente, siempre pragmática, la mente que había ayudado a Ricardo a construir un pequeño imperio desde la nada, buscó una explicación lógica, un reflejo extraño, una mancha en el espejo, el cansancio del viaje, el calor jugando trucos con mi percepción. Pero mis ojos no me engañaban. La mujer estaba ahí, tan real como mi propio reflejo tembloroso. Su mirada no se apartaba de la mía. Sentí que no me estaba mirando a mí, Amalia, la viuda de Ricardo, la madre de Mateo y Sofía. Me estaba mirando el alma. Veía la fatiga que se escondía detrás de mi postura erguida, la grieta en el corazón que ningún traje de diseñador ni ninguna cuenta bancaria podían remendar. Veía la mujer que yo había sido y la que temía convertirme. Afuera, el empleado de la gasolinera, un muchacho flaco con una gorra descolorida, golpeó suavemente la puerta. «Señora, ¿está todo bien?» Su voz rompió el hechizo. Parpadeé y cuando volví a mirar el espejo, el rostro se había ido. Solo quedaba mi propio reflejo, una mujer de 67 años con el pelo revuelto y los ojos desorbitados por el miedo. El agua del grifo seguía corriendo. Un sonido absurdamente normal en medio del caos que se había desatado en mi interior. «Sí, gracias, ya salgo».
respondí, mi voz un hilo tembloroso. Cerré el grifo, tomé una toalla de papel áspera y me sequé la cara, sin atreverme a mirar el espejo de nuevo. Salí del baño y el calor del desierto me pareció casi reconfortante, un ancla a la realidad. Pagué la gasolina con mi tarjeta American Express Black, un pedazo de plástico que de repente se sentía ridículo e inútil. El muchacho me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Volví al coche, cerré la puerta y me quedé un largo rato con las manos en el volante, tratando de calmar el temblor de mi cuerpo y el galope de mi corazón. El desierto ya no parecía un lugar de silencio y reflexión, sino un territorio de secretos y presencias inexplicables. Y yo, que había venido buscando paz, sentía que acababa de encontrar el principio de una tormenta. El motor del Grand Marquis ronroneó de vuelta a la vida. Un sonido familiar que, sin embargo, no lograba disipar la inquietud que se había instalado en mi pecho. Me incorporé a la carretera, dejando atrás la gasolinera solitaria como si escapara de la escena de un crimen. Pero la imagen del rostro en el espejo estaba grabada a fuego en mi mente, superpuesta sobre el paisaje monótono que desfilaba por la ventanilla. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué quería de mí? Intenté de nuevo buscar una explicación racional. El estrés. El duelo por Ricardo, que aunque ya llevaba 2 años, a veces me asaltaba con la fuerza de una ola repentina. La decepción con mis hijos, que parecían haber olvidado los valores que su padre y yo nos habíamos esforzado tanto en inculcarles. Mateo, con su sed de expansión, quería vender una parte de la constructora a unos inversionistas extranjeros, hablando de optimizar y liquidar activos, como si la empresa no fuera el legado de toda una vida de trabajo. Sofía, por otro lado, se había vuelto una extraña para mí. Vivía en una mansión en Beverly Hills con su marido, un productor de cine que siempre me había parecido superficial. Se pasaba el día comprando en Rodeo Drive, luciendo bolsos de Louis Vuitton y hablando de galas benéficas, mientras parecía ignorar por completo la crisis que se estaba gestando en la familia. Recordé la última cena familiar, apenas una semana antes de mi partida. Fue en un restaurante carísimo en Polanco, de esos con manteles de lino y copas de cristal tan finas que parecían a punto de romperse. Mateo no paró de hablar de proyecciones financieras y Sofía de su próximo viaje a París. Yo los miraba, sentada en la cabecera de la mesa, y me sentía como una espectadora en una obra de teatro ajena. ¿Y qué hay de los trabajadores, Mateo?, le pregunté, interrumpiendo su monólogo sobre los márgenes de beneficio. Algunos de ellos llevan con nosotros desde que tu padre y yo empezamos en aquel pequeño local en la colonia Doctores. Mateo suspiró con impaciencia. Mamá, los negocios son así. No podemos ser una beneficencia. Hay que tomar decisiones difíciles. Sofía ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Papá hubiera querido que la empresa creciera, mamá. Que fuera moderna. Sentí una punzada de ira. ¿Ellos saber lo que Ricardo hubiera querido? Ricardo, que conocía por su nombre a cada uno de los albañiles, que comía con ellos en la obra y que siempre decía que el verdadero capital de la empresa era su gente. La herencia no era solo un conjunto de acciones y propiedades. Era una responsabilidad, un compromiso con los valores que nos habían hecho prosperar. Pero mis hijos solo veían los números en una cuenta bancaria que, por cierto, yo aún controlaba, para su eterna frustración. Quizás esa mujer del espejo era una manifestación de mi propia conciencia, una proyección de mi angustia, una parte de mí que se sentía vieja, invisible, y sobre todo, profundamente triste. La tristeza de ver cómo aquello por lo que tanto había luchado se desmoronaba, no por una crisis económica, sino por una crisis de valores. La carretera se extendía, recta e implacable. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos. Los cactus saguaros se recortaban contra el horizonte como centinelas silenciosos. En este vasto silencio, las reflexiones internas se volvían más agudas, más claras. Me di cuenta de que mi viaje no era una huida, sino una búsqueda. Estaba buscando una señal, una guía, algo que me dijera qué camino tomar. Había pensado que el desierto me daría espacio para pensar, para planificar mi siguiente movimiento como si fuera una estrategia de negocios, como me enseñó a pensar Napoleon Hill en aquel libro, Piense y hágase rico, que Ricardo me regaló cuando éramos jóvenes y solo teníamos sueños. Pero nunca imaginé que la señal vendría de un espejo sucio en el baño de una gasolinera perdida. La imagen de sus ojos oscuros y suplicantes volvió a mí. No había juicio en su mirada, solo un profundo y compartido dolor. Era como si me estuviera diciendo, te entiendo. Sé por lo que estás pasando. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola en mi lucha. Había una conexión.
algo que no podía explicar pero que sentía en lo más profundo de mi ser. ¿Era una advertencia? ¿Un presagio? ¿O era quizás una invitación a mirar más allá de lo evidente, a buscar respuestas en lugares inesperados? La noche empezó a caer sobre el desierto, y con ella, un frío que calaba los huesos. Encendí las luces del coche. El haz de luz cortaba la oscuridad, revelando solo un pequeño tramo de la carretera por delante. Me sentí exactamente así. Solo podía ver unos pocos metros de mi camino. El resto era una inmensa y desconocida oscuridad. Pero a diferencia de antes, ahora sentía una extraña calma. El miedo inicial se había transformado en una especie de curiosidad decidida. Si el universo, o lo que fuera, me estaba enviando mensajes a través de los espejos, entonces yo, Amalia, iba a aprender a leerlos. No iba a dejar que el legado de Ricardo se convirtiera en un simple número en una cuenta de inversiones. Iba a luchar, y sentía, con una certeza que me sorprendió, que esa mujer del espejo estaría a mi lado. La primera estrella apareció en el cielo, un punto de luz brillante y solitario. Le puse nombre en silencio. Esperanza. Conduje durante otra hora. La oscuridad del desierto era ahora total. Un manto negro salpicado de estrellas que parecían al alcance de la mano. La fatiga comenzaba a pesarme, no solo en los párpados, sino en el alma. Necesitaba un lugar donde detenerme, un refugio para procesar lo que había sucedido. A lo lejos, vi un pequeño parpadeo de luces de neón. Motel El Peregrino, anunciaba un letrero que había visto días mejores, con la P fundida. A su lado, un restaurante con una sola palabra: comida. Era todo lo que necesitaba. Me desvié de la carretera principal y entré en el estacionamiento de grava. El motel era una construcción baja, de una sola planta, con una serie de puertas pintadas de un color turquesa desvaído. Un viejo pickup y otro coche polvoriento eran los únicos huéspedes además de mí. Apagué el motor y el silencio volvió a ser absoluto, casi ensordecedor. Entré en la pequeña oficina, donde un hombre mayor, con la cara curtida por el sol y unas manos gruesas de trabajador, leía un periódico bajo la luz de una lámpara de escritorio. Levantó la vista por encima de sus gafas. «Buenas noches», dijo con una voz rasposa pero amable. «Busca cuarto, ¿verdad?» Asentí. «Solo por esta noche». Me dio una llave de latón atada a un gran trozo de plástico con el número 7 grabado. «El restaurante cierra en media hora por si tiene hambre». Le agradecí y pagué en efectivo, sintiendo de nuevo la inutilidad de mis tarjetas de crédito en este rincón del mundo. El cuarto era simple pero estaba limpio. Una cama, una pequeña mesa, una silla y un televisor antiguo. Dejé mi maleta, una pieza de equipaje de cuero fino que parecía fuera de lugar en la humilde habitación, y me dirigí al restaurante. El lugar era tan sencillo como el motel. Unas cuantas mesas de formica, una barra larga y un olor a café y a guisado casero que me reconfortó al instante. Solo había otros 2 clientes, 2 hombres con botas de trabajo que hablaban en voz baja en una esquina. Me senté en una mesa junto a la ventana y una mujer, probablemente la esposa del hombre de la recepción, se acercó a tomar mi orden. Tenía el cabello recogido en una trenza canosa y una sonrisa cálida que suavizaba las arrugas de su rostro. Pedí un caldo de res y un café. Mientras esperaba, mi mente volvió inevitablemente al espejo. Traté de recordar cada detalle del rostro de la mujer, la forma de sus ojos, la curva de sus labios, la tristeza que lo impregnaba todo. ¿Era posible que mi mente me estuviera jugando una mala pasada? ¿Que el estrés y el dolor hubieran creado una alucinación tan vívida? La mujer me trajo el caldo, humeaba y olía delicioso. «Provecho», dijo. «Gracias», respondí. «¿Lleva mucho tiempo por aquí?» Ella se encogió de hombros. «Toda la vida. Nací en un rancho a unos 20 kilómetros de aquí. Este desierto es mi hogar». Su respuesta me dio el valor para preguntar. «Disculpe la pregunta tan extraña. ¿Usted cree en fantasmas? ¿En apariciones?» Ella me miró fijamente por un momento. Sus ojos oscuros parecieron escudriñarme. Luego, en lugar de reírse o mirarme como si estuviera loca, se sentó en la silla de enfrente. «El desierto está lleno de ecos, señora. Ecos de los que se fueron, de las historias que no se terminaron. No son fantasmas en el sentido de que asusten. Son presencias, recuerdos que se quedaron pegados a un lugar». Su naturalidad al hablar del tema me desarmó. Hoy vi algo en un espejo. En la gasolinera que está a unos 100 kilómetros al sur. Ella asintió lentamente, como si no estuviera sorprendida en absoluto. La gasolinera de los hermanos Chávez. Sí, ese lugar tiene historia. Se dice que ahí, que a veces el pasado se refleja. Literalmente. Tomó un sorbo de mi café, como si fuera la cosa más normal del mundo.
¿Qué vio usted? Dudé un instante, pero su mirada tranquila me invitaba a confiar. Vi a una mujer. De mi edad, me miraba. Con una tristeza inmensa. La mujer, que se llamaba Elena, suspiró. Mucha gente ha visto cosas en ese espejo. Dicen que es una mujer que perdió a su familia en un accidente en esa misma carretera, hace muchos años. Se quedó esperando, y a veces su tristeza es tan grande que se desborda y se deja ver. Busca a alguien que la entienda, que reconozca su dolor. La explicación era fantástica, irracional, pero en el extraño estado en el que me encontraba, tenía más sentido que cualquier teoría psicológica. El caldo de res, que hasta ese momento me había parecido reconfortante, de repente se sentía pesado en mi estómago. ¿Y por qué me elegiría a mí para mostrarse?, pregunté en un susurro. Elena me puso una mano sobre la mía. Su piel era áspera, pero su tacto era suave. Quizás porque usted también está buscando algo. O a alguien. A veces, los que estamos de este lado y los que están del otro, nuestros caminos se cruzan cuando compartimos un mismo sentimiento. La soledad, el dolor, la sensación de que nos han arrebatado algo. Ella no quiere asustarla. Quizás solo quiere decirle que no está sola en su pena. Nos quedamos en silencio un momento. Las palabras de Elena no resolvían el misterio, pero le daban un marco, un contexto que lo hacía menos aterrador y más significativo. Ya no era una aparición aleatoria, sino un encuentro con un propósito. Terminé mi caldo, el calor extendiéndose por mi cuerpo y calmando un poco el nudo en mi estómago. Le di las gracias a Elena, no solo por la comida, sino por la conversación. Cuídese mucho en el camino, me dijo cuando me levanté para irme. Y no le tenga miedo a los ecos. A veces solo quieren que los escuchemos. Volví a mi habitación de motel sintiéndome extrañamente fortalecida. La soledad del desierto ahora se sentía diferente, poblada de susurros y de historias no contadas. Apagué la luz y me acosté, pero no cerré los ojos. Miré la oscuridad, y por primera vez sentí que no estaba mirando hacia el vacío, sino hacia un lugar lleno de posibilidades. La mujer del espejo y yo teníamos algo en común, un dolor que necesitaba ser escuchado. Y yo estaba decidida a escuchar. La noche en el motel El Peregrino fue sorprendentemente tranquila. Dormí profundamente, sin sueños, como si la conversación con Elena me hubiera descargado un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por la persiana, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en meses. El pánico de la tarde anterior se había disipado, reemplazado por una resolución tranquila. Ya no huía, ahora avanzaba hacia algo. Empaqué mis cosas, dejé la llave en el mostrador de la oficina vacía y volví a la carretera. El aire de la mañana era fresco y limpio. El desierto, bañado por la luz dorada del amanecer, revelaba una belleza austera y poderosa. Sentí una conexión con esa tierra, con su capacidad de resistir, de florecer en las condiciones más duras. Era una metáfora de lo que yo misma necesitaba hacer. Mientras conducía, la historia de Elena sobre la mujer del espejo resonaba en mi cabeza. Una mujer que había perdido a su familia, atrapada en su dolor. ¿Y si su aparición no era solo para mostrarme su pena, sino para reflejar la mía? La pérdida de Ricardo fue devastadora, pero la posible pérdida del legado que construimos juntos, la desintegración de mi familia por la ambición y la superficialidad, era una herida abierta, una pérdida continua. Mis hijos, en su afán por vivir un estilo de vida aspiracional, conduciendo sus BMW último modelo y celebrando fiestas en mansiones con chefs privados, estaban olvidando los cimientos de nuestra fortuna, el trabajo duro, la integridad y, sobre todo, la lealtad a nuestra gente. Ricardo siempre decía, Amalia, el dinero es una herramienta, no un dios. El día que lo adoremos lo perderemos todo, aunque las cuentas bancarias estén llenas. Parecía que ese día había llegado. Decidí que mi destino ya no sería un punto vago en el mapa. Necesitaba un plan. Me detuve en el siguiente pueblo, un lugar un poco más grande, con una biblioteca pública. Necesitaba información. Si la historia de Elena era cierta, tenía que haber algún registro del accidente. Quería saber el nombre de esa mujer, la historia de su familia. Sentía que conocer su verdad me ayudaría a entender la mía. La biblioteca era un edificio pequeño, de adobe, con un delicioso olor a libros viejos. La bibliotecaria, una mujer joven con gafas, me ayudó a buscar en los archivos de periódicos locales digitalizados. Un accidente en la carretera, hace muchos años, le expliqué. Una familia completa. Ella asintió y tecleó en su computadora. Después de unos minutos de búsqueda, encontró algo. Aquí está, dijo girando la pantalla hacia mí. Hace 30 años. La familia Alarcón. Venían de Hermosillo. El padre,
la madre y sus 2 hijos. Un camión perdió los frenos en la bajada. No hubo supervivientes. El artículo tenía una foto en blanco y negro, granulada, de la familia. El padre, la madre, un niño y una niña. Sonreían a la cámara, congelados en un momento de felicidad antes de la tragedia. Y la madre. El corazón me dio un vuelco. Era ella. El mismo cabello recogido, los mismos ojos oscuros y amables. Se llamaba Isabel Alarcón. Leer su nombre, ver su rostro en una fotografía feliz, la hizo aún más real. Ya no era un espectro sino una persona. Una mujer, una esposa, una madre, como yo. El artículo mencionaba que el señor Alarcón era un pequeño empresario, dueño de una ferretería. Habían vendido todo para mudarse a Estados Unidos, en busca de un futuro mejor para sus hijos. Toda una vida de sueños, borrada en un instante en una carretera del desierto. Sentí una profunda conexión con Isabel. Ella también había trabajado junto a su esposo, construyendo algo para su familia. Su pérdida fue repentina y brutal. La mía era lenta, un desmoronamiento gradual, pero la sensación de ver desaparecer aquello por lo que habías luchado era la misma. Pasé el resto de la mañana en la biblioteca, leyendo todo lo que pude encontrar sobre la historia local. Descubrí que después del accidente hubo un largo litigio. La empresa de transporte fue declarada culpable, pero mediante argucias legales y corrupción, pagaron una indemnización miserable a los familiares lejanos de los Alarcón, y el negocio siguió operando como si nada. La injusticia de la situación me revolvió el estómago. Era la misma historia de siempre, el poderoso aplastando al pequeño. Y me hizo pensar en mi propia empresa. Si Mateo vendía a esos inversionistas extranjeros, ¿qué pasaría con nuestros empleados, con la gente que había confiado en nosotros durante décadas? Serían despedidos, reemplazados por máquinas o por mano de obra más barata. Se convertirían en un daño colateral en la búsqueda de mayores beneficios. La historia de Isabel Alarcón no era solo un eco del pasado, era una advertencia para mi futuro. Salí de la biblioteca con una nueva determinación. Mi viaje por el desierto se había convertido en una peregrinación. Ya no solo se trataba de salvar el legado de Ricardo, se trataba de honrar la memoria de Isabel. Se trataba de luchar contra la injusticia, ya fuera en una sala de juntas en la Ciudad de México o en una carretera olvidada de Sonora. Me di cuenta de que la respuesta no estaba en huir, sino en dar la vuelta y enfrentar la tormenta. Tenía que volver. Tenía que hablar con mis hijos, pero no como una madre regañona o una viuda sentimental. Tenía que hablarles como la socia fundadora de la empresa, como la mujer que conocía cada tornillo y cada ladrillo de ese negocio. Y tenía que hacerlo con un plan sólido, una estrategia que no pudieran ignorar. La tristeza que me había acompañado durante tanto tiempo comenzó a transformarse en una energía diferente, una ira fría y enfocada. Isabel Alarcón me había mostrado su dolor, y al hacerlo, había despertado mi fuerza. El desierto me había despojado de todo lo superfluo, y me había dejado cara a cara con lo que realmente importaba. Y yo estaba lista para pelear por ello. Conduje hasta un mirador en la cima de una pequeña colina, desde donde se podía ver el valle extenderse por kilómetros. Apagué el motor y salí del coche. El viento soplaba, trayendo consigo el aroma de la artemisa y la tierra. Miré el horizonte y por primera vez no vi un final, sino un comienzo. La revelación en la biblioteca me había proporcionado un ancla, un punto de apoyo en medio del torbellino de mis emociones. Isabel Alarcón. Su nombre y su historia le dieron un propósito tangible a mi viaje. Ya no era una simple lucha interna, ahora era una causa. Regresar a la Ciudad de México ya no era una opción, era una necesidad imperiosa. Pero no podía volver siendo la misma Amalia que se había marchado. La Amalia que se sentía invisible en su propia mesa, cuya voz era ahogada por la jerga financiera de su hijo y la indiferencia de su hija. Necesitaba un plan, una estrategia tan sólida como los cimientos de los edificios que Ricardo y yo habíamos construido. Me quedé en aquel pequeño pueblo fronterizo un par de días más, alojada en un hotelito decente, usando el tiempo para pensar, para planificar. Pasaba las mañanas caminando por el desierto, sintiendo la energía de la tierra, y las tardes en la biblioteca o en la habitación del hotel, con una libreta y una pluma, trazando mi estrategia. Mi primer paso era entender mi posición de poder. Durante años, le había cedido a Ricardo el liderazgo público de la empresa, mientras yo trabajaba tras bambalinas, gestionando las finanzas, tratando con los proveedores, cuidando a nuestra gente. Mis hijos me veían como mamá, la guardiana del hogar, no como la cofundadora de un imperio. Era hora de recordarles quién era. Recordé las largas noches que Ricardo y yo pasamos estudiando, no solo ingeniería y arquitectura,
sino también negocios. Aquel libro de Napoleon Hill no fue solo una lectura, se convirtió en nuestra Biblia. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograrlo. Esa frase estaba grabada en la pared de nuestra primera oficina, y mi mente estaba concibiendo un plan para salvar nuestra empresa. Sabía que un enfrentamiento directo con Mateo sería contraproducente. Él era terco y orgulloso, como su padre, pero carecía de su sabiduría. Atacarlo de frente solo lo haría atrincherarse en su posición. Tenía que usar la sutileza, la estrategia, y mi mayor ventaja era la información. Como albacea del testamento de Ricardo y accionista mayoritaria, tenía acceso a todos los rincones de la empresa. Decidí que mi primera acción al volver sería solicitar una auditoría completa e independiente. No una auditoría financiera, que Mateo seguramente tenía bajo control, sino una auditoría de capital humano y valores de marca. Quería un informe detallado sobre la antigüedad de los empleados, sus condiciones, su lealtad a la empresa. Quería cuantificar lo que Mateo consideraba intangible. Quería demostrarle, en su propio lenguaje de negocios, que despedir a esa gente no solo era una traición, sino una pésima decisión financiera a largo plazo. La lealtad y la experiencia de nuestro equipo eran nuestro mayor activo, mucho más valioso que cualquier inyección de capital extranjero. En cuanto a Sofía, su caso era diferente. Su desconexión no era por ambición, sino por una especie de ceguera autoimpuesta. Se había dejado seducir por un mundo de apariencias, un estilo de vida donde el valor de una persona se medía por el logo en su bolso. Para llegar a ella, no podía usar argumentos lógicos ni financieros. Tenía que apelar a su corazón, a la niña que una vez fue, la que pasaba los sábados en la oficina, ayudando a su papá a dibujar planos. Decidí que la invitaría a un viaje, no a París ni a Nueva York, sino a Houston. Recordé que una de nuestras empleadas más antiguas, doña Elvira, la que siempre le preparaba a Sofía su chocolatito caliente cuando era niña, tenía a su nieto en un tratamiento especializado en una clínica en Houston. La empresa siempre había cubierto esos gastos, discretamente, como hacíamos con muchos otros. Le pediría a Sofía que me acompañara a visitar a Elvira y a su nieto. Quería que viera con sus propios ojos el impacto real que nuestra empresa tenía en la vida de las personas. Quería que recordara que la verdadera riqueza no se exhibe en una gala, sino que se manifiesta en la capacidad de ayudar a los demás. Quería que su bolso Chanel chocara con la realidad de una sala de espera de hospital, y ver cuál de los dos mundos le parecía más real, más importante. Mientras trazaba estas líneas de acción, sentí que la energía volvía a mí. La planificación me daba poder. Cada paso, cada idea, era un ladrillo que colocaba en la reconstrucción de mi propio propósito. Una tarde, mientras estaba sentada en la plaza del pueblo, viendo a los niños jugar, una idea más audaz vino a mi mente. Isabel Alarcón. Su historia de injusticia me había conmovido profundamente. ¿Qué pasaría si pudiera hacer algo al respecto? Investigué un poco más sobre la empresa de transportes responsable del accidente. Descubrí que con los años había crecido. Se había convertido en un conglomerado logístico, pero seguía dirigida por la misma familia, con una reputación de prácticas laborales dudosas y de cortar esquinas en seguridad. Y curiosamente, era una de las empresas que los inversionistas de Mateo querían contratar para optimizar nuestra cadena de suministro. La conexión me heló la sangre. Ahí estaba. El punto de unión entre el pasado y el presente. El eco del desierto y la batalla en la sala de juntas. Decidí que investigaría a fondo a esa empresa. Contrataría a los mejores abogados, a los mejores investigadores. Buscaría las historias de otras víctimas, de otros empleados descontentos. No para buscar una venganza tardía para Isabel, sino para exponer la verdad. Para demostrarle a Mateo y a los inversionistas que asociarse con gente así no solo era moralmente reprobable, sino que representaría un riesgo monumental para la reputación de nuestra empresa, una reputación que Ricardo y yo habíamos tardado 50 años en construir. Era un plan ambicioso, arriesgado, podría salir muy mal. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. La mujer triste y cansada que había llegado al desierto estaba siendo reemplazada por una estratega, una guerrera. La mirada de Isabel en el espejo ya no me parecía solo triste. Ahora veía en ella una chispa de desafío. Era como si me estuviera diciendo, yo no pude luchar. Ahora te toca a ti. Y yo no pensaba fallarle. Los días de planificación en la soledad del desierto llegaron a su fin. Era hora de volver, de pasar de la estrategia a la acción. El viaje de regreso fue diferente. Cada kilómetro que me acercaba a la Ciudad de México no aumentaba mi ansiedad, sino mi resolución. El Grand Marquis ya no se sentía como un refugio.
sino como un carro de combate que me llevaba de vuelta al frente de batalla. Entré a la ciudad al anochecer. Las luces de los rascacielos y el torrente de tráfico contrastaban brutalmente con la paz estrellada del desierto. Mi casa en las lomas me pareció enorme y silenciosa. La había sentido vacía desde la muerte de Ricardo, pero ahora la sentía como mi cuartel general. Dejé mis maletas en la entrada y lo primero que hice fue ir al despacho. Me senté en el sillón de cuero de Ricardo, el que se amoldaba perfectamente a su cuerpo, y sentí su presencia, no como un fantasma, sino como una fuerza que me apoyaba. A la mañana siguiente, convoqué una reunión con mis hijos. No les di detalles, solo les dije que era urgente y que nos veríamos en la oficina principal de la constructora, en la sala de juntas. Llegué antes que nadie. Saludé a los empleados, a muchos de los cuales conocía desde que eran jóvenes. Vi en sus ojos el cariño, pero también la preocupación por los rumores de venta. Me detuve a conversar con doña Elvira, que trabajaba en la cafetería. Le pregunté por su nieto y sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. Gracias a ustedes, señora Amalia. Los doctores en la clínica de Houston dicen que está respondiendo muy bien. Sin esa ayuda, no sé qué hubiéramos hecho. Le apreté la mano. Somos una familia, Elvira. Y las familias se cuidan. Ese pequeño intercambio reforzó mi determinación. Esto era por lo que luchaba. Mateo llegó primero, impecable en su traje de diseñador, con un portafolio de piel bajo el brazo. ¿Qué pasa, mamá? Tengo una comida con los inversionistas en 1 hora. Su tono era de impaciencia, como si mi reunión fuera una interrupción en sus importantes asuntos. Sofía llegó poco después, hablando por su celular en inglés, probablemente con su esposo. Llevaba unas gafas de sol enormes y un vestido que seguramente costaba más que el salario mensual de Elvira. Hi, darling, I'll call you back. My mom wants to talk. Colgó y me miró. ¿Está todo bien? Se sentaron a la larga mesa de caoba, uno frente al otro, conmigo en la cabecera, en el lugar de su padre. El silencio se instaló por un momento. Tomé un respiro profundo. Los he llamado porque he tomado una decisión sobre el futuro de la empresa. Comencé, mi voz firme, sin titubeos. Mateo se inclinó hacia adelante, interesado. Sofía se quitó las gafas. Como saben, soy la accionista mayoritaria y la albacea del patrimonio de su padre. Y he decidido que la empresa no se vende. Ni una sola acción. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Qué, mamá? Hemos hablado de esto. Es la mejor opción para capitalizarnos, para expandirnos. Tu padre y yo no construimos esta empresa para capitalizarla y luego abandonarla. Lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. La construimos para crear algo duradero, algo que diera empleo y seguridad a miles de familias. Y no voy a permitir que eso se destruya por una ganancia a corto plazo. Me giré hacia Sofía. ¿Y tu hija? ¿Sabes que doña Elvira estuvo a punto de perder a su nieto? ¿Sabes que el tratamiento que le salva la vida en Houston lo paga esta empresa? ¿Sabes cuántas historias como esa hay detrás de estas paredes? Esta empresa no es una tarjeta Black para comprar lujos en Beverly Hills. Es el corazón de una comunidad. Sofía bajó la mirada, visiblemente incómoda. Mateo, sin embargo, no se dio por vencido. Mamá, eso es muy noble, pero no es realista. El mercado es competitivo. Necesitamos ser agresivos. Ser agresivo no significa ser destructivo, Mateo, repliqué. Y hablando de socios, he estado investigando a la empresa de logística que tus inversionistas quieren traer. ¿Sabes quiénes son los dueños? ¿Conoces su historial de seguridad? ¿Sabes que fueron los responsables de la muerte de una familia entera hace 30 años por negligencia y que usaron su dinero y poder para evadir la justicia? Le deslicé sobre la mesa una carpeta que había preparado. Contenía el informe del accidente de los Alarcón, recortes de prensa y los inicios de mi investigación sobre sus prácticas actuales. Mateo abrió la carpeta con escepticismo, pero a medida que leía, su expresión cambió. El color desapareció de su rostro. Esto no puede ser, balbuceó. No es solo eso, continué, mi voz cobrando fuerza. He ordenado una auditoría completa del valor humano de nuestra empresa. Vamos a demostrar con números que la lealtad y la experiencia de nuestra gente valen más que cualquier inversión extranjera. Y he contratado a un equipo legal para que revise a fondo a tus posibles socios. Si encuentro la más mínima irregularidad, la más mínima prueba de corrupción, lo haré público. Y te aseguro que ninguna empresa seria querrá asociarse con nosotros después de un escándalo así. La reputación que tu padre y yo construimos es nuestro activo más valioso, y la defenderé con uñas y dientes. El silencio en la sala de juntas era total. Mateo me miraba, no con ira, sino con una especie de asombro, como si me viera por primera vez. Sofía tenía los ojos llorosos. «Mamá», comenzó,
pero la interrumpí suavemente. Sofía, la próxima semana voy a Houston a visitar a la familia de Elvira. Quiero que vengas conmigo, no como un castigo, sino como una invitación. Quiero que recuerdes de dónde venimos. Finalmente me levanté. Mi cuerpo se sentía ligero, lleno de una energía que creía perdida. Esta es mi decisión. La empresa se queda en la familia, y vamos a volver a dirigirla como tu padre y yo siempre lo hicimos, con la cabeza en los negocios, pero con el corazón en nuestra gente. Quien quiera seguirme en este camino es bienvenido. Quien no. La puerta es muy ancha. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás. Sabía que había plantado una semilla. No sabía si germinaría de inmediato, pero había cambiado el curso de los acontecimientos. Había recuperado mi voz, mi poder, y sentí la presencia silenciosa de Ricardo a mi lado, sonriendo. Y en algún lugar, en la inmensidad del desierto, sentí que Isabel Alarcón, por fin, podía empezar a descansar en paz. La batalla no había terminado, pero la guerra por el alma de mi familia, acababa de dar un giro decisivo a mi favor. Los días que siguieron a la reunión en la sala de juntas fueron una prueba de nervios y voluntades. Mateo, inicialmente conmocionado, intentó rebatir mis argumentos. Tuvimos varias discusiones, algunas acaloradas, en las que él esgrimía sus proyecciones financieras y yo le respondía con los informes preliminares de la auditoría humana y los avances de la investigación sobre la empresa de transportes. Poco a poco, su resistencia comenzó a ceder. No fue una rendición, sino una transformación. Al verse forzado a mirar más allá de las hojas de cálculo, empezó a ver la empresa con otros ojos. Se reunió con los jefes de obra, visitó los proyectos, habló con los trabajadores. Comenzó a redescubrir el legado que estaba a punto de vender. La carpeta sobre la familia Alarcón permaneció en su escritorio. Un recordatorio constante de las consecuencias humanas que se esconden detrás de las decisiones corporativas. Sofía, por su parte, aceptó viajar conmigo a Houston. El viaje fue tenso al principio. Volamos en un jet privado, un lujo que de repente se sentía incongruente con el propósito de nuestra visita. Aterrizamos y un coche nos llevó directamente a la clínica, un edificio impresionante, un templo de la ciencia médica. En la sala de espera, rodeadas de familias de todas las nacionalidades unidas por la misma angustia y esperanza, vi cómo la armadura de Sofía comenzaba a resquebrajarse. Su bolso de Gucci parecía un objeto extraño, casi ofensivo, en ese entorno. Cuando Elvira nos vio, corrió a abrazarnos, llorando. Nos llevó a la habitación de su nieto, un niño pequeño conectado a varias máquinas que pitaban suavemente. A pesar de todo, nos sonrió. Sofía se quedó paralizada en la puerta. Vi cómo sus ojos recorrían la escena. El niño valiente, la abuela devota, el milagro de la medicina financiado por el trabajo de miles de personas en México. Pasamos todo el día allí. Sofía, que al principio no sabía qué decir, terminó sentada en el suelo, jugando con el niño con unos carritos que compró en la tienda de regalos del hospital. Escuchó las historias de Elvira, no solo sobre su nieto, sino sobre su vida, sobre cómo la empresa le había dado la oportunidad de educar a sus hijos, de comprar su casa, de enfrentar la peor crisis de su vida con el respaldo de una comunidad. Al anochecer, cuando regresamos al hotel, un lujoso establecimiento en el centro de Houston, Sofía se derrumbó. «Perdóname, mamá», dijo entre sollozos. Me perdí. Me olvidé de lo que es importante. Papá estaría tan avergonzado de mí. La abracé, y en ese abrazo sentí que recuperaba a mi hija. No a la socialité de Beverly Hills, sino a la niña de corazón noble que siempre había sido. «Tu padre no estaría avergonzado», le dije. «Estaría orgulloso de la mujer que está sentada aquí ahora». Nunca es tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Al volver a México, las cosas cambiaron radicalmente. Sofía se involucró en la creación de una fundación empresarial, canalizando los esfuerzos filantrópicos de la compañía de una manera más estructurada y personal. Descubrió que tenía un talento natural para la organización y la empatía, y encontró un propósito que el dinero nunca le había podido dar. Mateo, por su parte, canceló las negociaciones con los inversionistas. Presentó al Consejo un nuevo plan de negocios, uno que se centraba en el crecimiento orgánico, la inversión en tecnología y, sobre todo, en la capacitación y el bienestar de los empleados. Era un plan más lento, menos espectacular, pero era sólido, sostenible y, sobre todo, fiel a nuestros valores. Por primera vez vi en él no a un muchacho ambicioso, sino a un verdadero líder, el heredero del ingenio de su padre. Mi investigación sobre la empresa de transportes también dio sus frutos. Mis abogados descubrieron un patrón de negligencia y corrupción que se extendía por décadas. No teníamos pruebas suficientes para reabrir un caso de 30 años,
pero sí para bloquear cualquier intento de que se asociaran con nosotros y para filtrar la información a la prensa, lo que eventualmente provocó una investigación federal sobre sus prácticas. No fue una victoria total. No hubo un castigo retroactivo para la muerte de Isabel y su familia, pero su historia, su eco en el desierto, sirvió para evitar que esa misma injusticia se repitiera. Sentí que, de alguna manera, le había dado una voz, que su tragedia no había sido completamente en vano. Unos meses después, para celebrar el nuevo rumbo de la empresa, organizamos una gran comida. No en un restaurante de Polanco, sino en el patio de nuestra sede principal, con todos los empleados, desde los directivos hasta el personal de limpieza. Hubo carnitas, música y un ambiente de alegría y alivio que el dinero no podía comprar. Mateo dio un discurso, hablando del futuro, pero también honrando el pasado. Sofía anunció los primeros proyectos de la fundación. Y yo, de pie entre ellos, sentí una paz que me había sido esquiva durante años. Miré los rostros de nuestra gente, sus sonrisas, y supe que habíamos tomado la decisión correcta. El legado de Ricardo no era el concreto y el acero de nuestros edificios, ni los números en una cuenta bancaria bloqueada por el dolor y la discordia. Su verdadero legado era esa familia extendida, esa comunidad que habíamos construido juntos. Más tarde esa tarde, mientras caminaba por el pasillo principal de la oficina, pasé junto a un gran espejo decorativo que habían colgado en la pared. Por un instante me detuve, me acerqué y miré mi reflejo. Detrás de mi hombro, apenas por una fracción de segundo, creí ver un rostro familiar. Era Isabel Alarcón, pero esta vez no había tristeza en sus ojos. Había una leve, casi imperceptible sonrisa, y luego se desvaneció. No me asusté. Al contrario, sentí una oleada de gratitud. Ella me había mostrado el camino. Me había recordado que, a veces, hay que detenerse en el desierto de la vida, mirar de frente a los fantasmas del pasado, para poder encontrar el camino de regreso a casa. Y yo, Amalia, finalmente, había vuelto a casa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre. Como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible. Que hay un centro en nosotros donde todo descansa. Y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva. No como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo. Con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta.
hay presencia, y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar. Y sí, hay días así. El alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro. Y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Espero que esta historia te haya acompañado. Si te gustó, por favor deja un comentario y sigue nuestro canal para más relatos como este. Me encantaría saber qué otras historias o temas te gustaría que exploráramos juntos. ¿Desde qué ciudad o país nos estás leyendo? Tu opinión es muy importante para mí. Como un pequeño gesto de agradecimiento, he dejado algunas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario. Espero que te ayuden a encontrar un momento de paz en tu día. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos.